Resulta que cuando compramos máquinas como motores, compresores, bueno, cosas industriales, en las placas que dicen, que nos indican qué valor de voltaje tengo que aplicarle, cuánta potencia consume, entonces esas placas son especiales. Por ejemplo, supongamos que compramos dos máquinas. Este podría ser un motor, puede ser un motor de inducción, por ejemplo, puede ser, se parece a eso. Hay diferentes tipos de motores, ¿no? Pero los motores son inductancias, entonces, bueno, por eso dice en atraso. Este tiene más componentes capacitivos, es una máquina diferente. Entonces, supongamos que la placa de ese equipo dice que ese equipo consume 24 kilovatios, que el factor de potencia de ese equipo es 0,8 en atraso. Y que ese equipo opera a 200 voltios, 220 voltios RMS. Tal vez la placa diga corriente, tal vez no. Tal vez la placa fijo dirá la frecuencia, entonces muchos equipos operan entre 50 y 60 Hz, entonces dirá la frecuencia. Pero bueno, los datos que nos importan para nuestro ejercicio de circuitos es este. La otra placa dice que este equipo opera a 20 kilovoltiamperios. Ojo ahí, ¿no? Este dio 1 kilovatios, este kilovoltiamperios. Y dice que el factor de potencia es 0,95 en adelanto. Y dice el equipo que opera a 200 voltios, 220 voltios RMS. Seguramente dirá que opera entre 50 y 60 Hz y cosas de esas. Bien, pues resulta que yo voy a conectar esos dos equipos en mi industria, allá en donde yo tengo todo el conectado. Entonces los voy a conectar a 200 voltios RMS entre estos dos puntos. Y quiero saber la potencia total que eso me va a consumir. Entonces quiero saber la potencia compleja que suministra la fuente. Claro, si sé la potencia compleja, sé cuánta potencia activa y cuánta potencia reactiva. Por eso pido las dos. Por eso se pide la compleja, para que salgan las dos. Quiero saber el factor de potencia total de este sistema. Y quiero saber, por ejemplo, cuánta corriente máxima viene por aquí para saber, pues, la corriente que tengo que poner, por ejemplo, las protecciones. Entonces, ¿qué corriente voy a tener por ahí? Porque, pues, entonces tengo que poner los breakers, tengo que poner ahí para las protecciones, el calibre de los conductores, entonces tengo que saber la corriente, la amplitud de la corriente. Entonces, supongamos que esto es un poquito ese problema. Entonces, miren que tienen que ver con todo lo que dijimos ahorita, pero no nos dan las impedancias. Como fue en el caso del ejercicio anterior, no nos dio las impedancias y entonces con eso resolvíamos todo. No, nos dio fue unos datos ahí de potencia y factor de potencia y voltaje. Entonces tenemos que, con las fórmulas que tenemos, buscar cómo resolver el asunto. Entonces, dos cosas. Una, por eso lo de las unidades. Recuerden que vatios y voltiamperios es exactamente lo mismo. Pero cuando nos lo dan en forma técnica, son potencias diferentes. Ya vimos que hay diferentes términos de potencia. Las placas de los elementos nunca les darán la potencia compleja. Posiblemente le dan la reactiva. Tal vez. No es tan común, pero por ahí pueden darle la reactiva. Pero lo más común es que no. Lo más común es que les den potencia promedio, que esa sí está en vatios. Entonces, cuando ustedes ven algo en vatios, le están dando la potencia promedio. Cuando ustedes ven algo en voltiamperios, como no les están dando la potencia compleja, porque ahí no hay algo más J algo, hablan de la magnitud de la potencia compleja, es decir, la potencia aparente. Entonces, si les dan en kilovatios, les da promedio. Si les dan en voltiamperios, es aparente. Si les dan voltiamperios reactivos, bueno, ya saben, obviamente, que es la potencia reactiva. Esa es menos común, pero puede pasar. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? La potencia promedio con el factor de potencia en atraso y tenemos la potencia aparente con el factor de potencia en adelanto. Y con eso tenemos que lidiar para encontrar la respuesta. Entonces, empecemos. Sabemos que la potencia, bueno, debe haber muchos, recuerden que en circuitos hay muchos caminos para resolver las cosas a veces. Entonces, aquí les voy a presentar uno, pero podrían existir más opciones, obviamente. Dadas las fórmulas que tenemos, existen muchas opciones. Supongamos que a esto le llamamos la potencia compleja S1. Vamos a tratar de completar los datos de la potencia compleja S1. Sabemos que eso significaría el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado, pero no tengo el fasor de corriente, ¿no? Y eso sería, pues, potencia promedio 1 más J potencia reactiva 1. Bueno,
Entonces, veamos. Tengo de aquí, entonces, conozco la potencia promedio. 24 kilovatios, 24.000 vatios. Eso es un equipo grande. Y tengo el factor de potencia. Entonces recuerden que el factor de potencia, que va a ser el 1, es 0.8. Y que eso tiene que ver con el coseno del ángulo. Llamémoslo phi1. Y sabemos que está en atraso. Bueno, lagging aquí en inglés, no en atraso. Entonces, si tenemos el coseno, si ya tenemos el valor del coseno, pues podemos calcular el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo será de 36,86. Recuerden que el coseno no distingue entre si es positivo o es negativo. Entonces, tenemos que usar la información que dice aquí que es atraso. Imagínense si no nos dan esta información, no sabemos. Por eso es que sí se pone esa información en las placas de los elementos. Entonces, en atraso, entonces ese ángulo es positivo. Acuérdense sobre lo que dijimos. Bueno, pero y recuerden también que ese ángulo es el mismo ángulo de la S, de la potencia compleja. O sea que tenemos la parte real y tenemos el ángulo. Entonces tengo dos partes del triángulo. Esta, que es la potencia activa o potencia promedio, y tengo el ángulo. Obviamente por trigonometría puedo calcular la Q. El ángulo, por ejemplo, es la tangente a la menos 1 de Q sobre P. Es decir, la tangente del ángulo es Q sobre P. Entonces tenemos tangente a la menos 1 de Q1 sobre P1 es ese ángulo. Conozco P1, entonces despejo Q. Saco tangente a ambos lados y me da entonces que Q1 es tangente de 36,86 por P1. Es 18.000 voltiamperios reactivos. Entonces miren, gracias al factor de potencia pude descubrir el ángulo. Gracias al factor de potencia completo, ¿no? Tanto el valor como si estaba en adelanto o en atraso, pude descubrir el ángulo. Y ese es el ángulo de la potencia compleja. Coincide con eso. Entonces, con eso puedo calcular todos los demás componentes, por ejemplo, el Q1. Es 18 voltiamperos, 18.000 voltiamperos reactivos. Bien. Entonces ya tengo que S1 vale 24.000 más J 18.000. Bueno. Saltemos a la segunda. Ya tengo la potencia compleja aquí, que es casi todo. Ahora saltemos a la potencia compleja aquí. Entonces, S2. Entonces, tenemos que lo mismo, pues B por I conjugado. Lo pongo aquí también en potencia aparente, porque es que aquí me dieron una aparente. Potencia aparente con ángulo, que es el polar. O potencia promedio más J potencia reactiva. Para esta segunda. Bien, pues lo que tenemos es la potencia aparente, 20 kilovoltiamperios. Recuerden que cuando dan voltiamperios es potencia aparente. Eso es B eficaz por I eficaz. De esta parte, entonces son 20.000 voltiamperios. Es lo que es los datos que nos dieron. Y lo mismo el ángulo, tenemos el factor de potencia, que es de 0,95. Entonces podemos sacar, con el coseno de la menos 1, podemos sacar el ángulo. Y agregar la información de que está en adelanto, por lo tanto ese ángulo es negativo. Nos da menos 18.19. Perfecto. Con eso ya saben, podemos armar todo. Por ejemplo, la potencia promedio. Es B eficaz por I eficaz, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Son 19.000 vatios. De esa misma manera podemos calcular la potencia reactiva. Entonces, B eficaz por I eficaz por el seno de ese ángulo. Menos 6.244.99 voltiamperos reactivos. Ok, entonces ya tenemos esa potencia. Ya tenemos la potencia compleja de ambos lados. Entonces, si ven, con estos datos nos toca buscar la manera de armar toda la potencia compleja en este caso. Ahora entonces podemos ya responder la primera parte, que era la potencia total, compleja. Pues sumamos la de esta potencia, la de este elemento, la de esta máquina más la de esta máquina. Entonces me dan estas dos potencias. Me da esta potencia, perdón. Pues sumamos tal cual. Miren que una estaba en atraso y otra en adelanto, entonces se contrarrestan. Entonces me da, ganó la inductiva en este caso, porque quedó más acá, entonces ganó la inductiva. Eso se puede poner también en polar.
sobre todo porque nos da nuevos datos, ¿no? Que es la aparente nueva y el ángulo. Entonces veamos qué datos tenemos. Ahora significa que en total estas dos cargas consumen 43 kilovatios. Eso es potencia promedio. Y consumen 11.755 voltiamperios reactivos. Esa es la reactiva. En total diríamos entonces que consume 44.57 kilovoltiamperios. Sería la aparente. El ángulo es de 15 a 28. Con este ángulo entonces podemos calcular el factor de potencia total. Recuerden que es el coseno de ese ángulo. Entonces tenemos 0,96. Como es positivo, o lo mismo, como la reactiva es positiva, sabemos que eso es inductivo, es decir, que está en atraso. La corriente está atrasada con respecto al voltaje en 15.28 grados. Y recuerden, ganó el componente inductivo, ganó entre esas dos máquinas. Ese es el factor de potencia total, ¿no? Bien. Queremos saber ahora, entonces, bueno, ya tenemos entonces la parte B, que es este factor de potencia. La amplitud de la corriente de la fuente. Bueno, pues ahí podemos apelar a la fórmula de potencia compleja. La potencia compleja total es el valor de la fuente, el fasor de la fuente, por el fasor complejo conjugado de la corriente total. Por lo tanto, si despejo, pues ya tengo la potencia completa, total. El fasor de voltaje, pues lo tengo, 220. La pregunta es, ¿qué ángulo le pongo, no? Pues lo que hablábamos, ¿no? En un toma corriente, ¿cuál es el ángulo? Bueno, pues el que yo quiera. Yo pongo la referencia en algún punto, ¿no? Por ejemplo, ángulo de cero. Entonces yo sé ese voltaje. Entonces tengo todos los datos. Entonces, con este dato de potencia compleja, dividido el ángulo del voltaje, claro, al hacer la división, entonces que eran 44.577 y 220 da 20.26. El ángulo de arriba menos el ángulo del de abajo, pues 15.28. Pero ese es el conjugado de la corriente, ¿no? Ese no es la corriente, ese es el conjugado de la corriente. Bueno, pues sacamos conjugado a este para que quede la corriente normal. Pues queda simplemente con el signo menos. Entonces la corriente total que fluye hacia esas cargas es 20.26 con ángulo de menos 15.28. Como el ángulo de voltaje está a 0 grados, entonces la corriente está trazada menos 15.28 grados. Por eso el factor de potencia estaba en atraso. La amplitud de la corriente es 20.26 amperios RMS. Recuerden que todo esto está resuelto en RMS. Entonces tendré que poner protecciones para 20.26 amperios RMS. Seguramente van a poner algo ahí de 30 amperios. Los conductores tendrán que poder soportar más de 20.26 amperios RMS.